que esa es nuestra intención como siervos del Señor, como líderes, como pastores, como ministros, que Dios nos ha encomendado que nuestras generaciones se entrelacen, se conecten, que seamos una verdadera cadena. Y nuestra lectura principal la vamos a encontrar en el libro de Jueces, en el capítulo 2, si me va acompañando ahí a buscarlo, por favor. Jueces capítulo 2, vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 10 de manera antifonal, ya sabe de qué se trata. Jueces capítulo 2, versículos 1 al 10. Yo empiezo leyendo el versículo 1, cuando lo tenga me puede decir amén, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Acuérdense que tienen permiso de usar el celular cuando es búsqueda rápida, pero en sus casas tienen que disciplinarse a usar más la Biblia. Ok, leemos Jueces capítulo 2, versículos 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para sus costados, y sus dioses les serán tropezadero. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a los padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Espíritu de Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que quieres hablar el día de hoy. Enséñanos y danos la sabiduría y el entendimiento para guardar cada una de tus palabras, no dejarlas caer a tierra y sobre todo, lo más importante, para llevarlas a la práctica en nuestra vida diaria. Todo esto te lo pedimos en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, lo que acabamos de leer, estamos hablando, ya entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, bajo el mando de Josué. Y dice la escritura que Josué, siendo de 110 años, entrega su vida, muere. Y durante la vida de Josué y todo el consejo de ancianos que estaba con Josué, que conocían al Señor, que fueron testigos de los prodigios, los milagros, las maravillas que Dios hizo en medio de ellos, el pueblo servía al Señor. Pero después de que él muere, mueren los ancianos, dice que se levantó otra generación que lamentablemente no conoció al Señor. Ahora, nos pudiéramos preguntar, ¿cómo puede ser posible que viviendo en una generación llena de poder, llena de milagros, llena de manifestaciones de la presencia de Dios, cómo puede ser posible que los hijos de estos padres se levantaran sin conocer a Dios? Porque es una problemática que hoy por hoy nos puede suceder también a nosotros. Tú nos puedes ver a los pastores Gabriel y Lulú, a mi esposa y a mí, a Pepe y a Vicky, sirviendo al Señor apasionadamente, siendo diligentes, buscando,
Pero jóvenes que vienen detrás de nosotros, como el caso de nuestros hijos, puede ser que durante su caminar, ojo, caigan en distracciones. Y esas distracciones van a provocar, ojo, van a provocar que sus corazones sean distraídos, que su mente sea entenebrecida y que venga un espíritu de estupor que produzca una separación. Y por eso dice la Biblia que no lo conocieron. No es que no lo hayan conocido, no es que no hayan visto, sino simplemente que permitieron que otras cosas, ¿verdad? Que ya estudiamos, ¿dónde está tu tesoro? Llenaran sus corazones, llenaran sus vidas. Y lamentablemente esa conexión que Josué y toda la generación de Josué habían dejado como legado, se quebrantó y se rompió. Y ese es nuestro deber y nuestra obligación, estar siendo esos atalayas que levantan como voces de alerta para que cada uno de ustedes, jóvenes, no permitan que haya estas distracciones y que se rompa el legado que han recibido. Si lo creen, pueden decir amén. Aquellos que tienen toda su vida caminando con Cristo, aquellos que recién van a empezar a caminar con el Señor y que les ha tocado vivir una generación poderosa. ¿Quiénes han visto el avivamiento que está sucediendo en Kentucky, en la Universidad de Asbury? Tremendo. Empezó como una reunión normal, un culto normal, ¿verdad? Se terminó un pequeño mensaje, una predicación de arrepentimiento. Se termina, despiden, salen todos, pero se quedan ahí unos jovencitos postrados orando. Y desciende la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Y los que ya habían salido se regresan. ¿Qué está pasando ahí? Y hasta ahorita, bueno, no he recibido noticias, no he visto streamings ahorita en vivo, pero según tengo entendido hasta ahorita sigue ese mover, que afuera de la universidad, afuera de ese lugar donde están teniendo ese tiempo de oración, hay filas y filas de gente esperando que los que están adentro se salgan para poder entrar. Y es algo, amados hermanos, que nosotros que tenemos 18 años, el pastor que tienen más de 30, sirviendo al Señor, son cosas que hemos estado orando. Que el Señor nos permita ver un avivamiento principalmente en jóvenes. ¿Por qué en jóvenes? A lo mejor tú dirás, pastor, usted también. Claro, yo también, y yo he orado por eso y yo he declarado en el nombre de Jesús que yo lo voy a ver y lo estoy viendo. Pero la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la iglesia necesita la fuerza de los jóvenes, necesita la gloria que el Señor ha puesto en nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para que proclamen el nombre de Jesús. ¿O a quién no le duele ver lo que está sucediendo hoy por hoy en la juventud, no solamente de México, sino de todas las naciones? Cosas tremendas. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a una artista, una cantante, ayer lo comentaba con mi esposa y con Edson, que se llama Flor Amargo, o su nombre artístico, ¿verdad? Que tenía evidentemente señales de un lesbianismo no declarado. Y se notaba, ¿verdad? Según ella, muy alegre y hacía presentaciones musicales en vivo en diferentes lugares, pero se notaba, o sea, tú si tienes discernimiento y tienes el Espíritu Santo, puedes darte cuenta que hay problemas en su corazón. Hasta que, total, no sé quién le habló y le dijo, bueno, pero pues ¿por qué no te expresas abiertamente? O sea, Dios, no sé qué Dios, ¿verdad? Entre comillas, te dio la libertad de que tú puedas ser libre y expresar quién eres. Sal del closet. Dice, pero es que yo no quiero ser hombre, no quiero ser lesbiana, ni tampoco pues estoy a gusto como mujer. Pues entonces, pues yo no sé de dónde sacan tantas cosas, desconozco eso. Pues dice, pues di que eres no binaria, que no tienes género, no eres ni hombre, no eres ni mujer. Y la estaba entrevistando un periodista que se llama Gustavo Adolfo Infante, que la estaba escuchando hablar y yo lo veía que le torcía los ojos. O sea, perdóname, pero no te entiendo, no sé qué rayos me quieres decir. Dice, sí, mira, yo sé que está muy complicado, pero es que yo he experimentado la verdadera libertad. Yo soy del género no binario, o sea, no soy hombre ni soy mujer, así que ahora me voy a comprar ropa mixta. No me voy a comprar ropa de mujer, pero tampoco me voy a comprar ropa de hombre. Voy a poder utilizar un vestido, a lo mejor con una corbata. O sea, no nos cabe en la cabeza. No tiene ningún sentido.
Y eso, mis amados hermanos, lejos de preocuparnos, ¿verdad? O ser homofóbicos como nos tachan algunos, es preocupante porque eso es lo que hace Satanás, el padre de mentira, el engañador. Te distrae, te mete ideas extrañas en la cabeza y para que te saquen de ahí, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Porque se ha levantado tristemente una generación que aunque habla de Dios, con que habla de Diosito, ay, Diosito quiera, y ay, ya se murió, ya se fue con Diosito. ¿Qué está pasando? Y tenemos una grande, tremenda responsabilidad. Y tenemos que nosotros, yo como pastor, tengo ese compromiso con el Espíritu Santo de que te siga hablando y te siga hablando, y aunque algunas cosas te molesten y algunas cosas te incomoden y algunas cosas digan, no, esto yo no lo quiero, mejor me voy de la iglesia y me voy a congregar a otro lado. Bueno, pues váyase, pero en el nombre de Jesús espero que en algún momento crezca, pero tengo la responsabilidad de seguirlo hablando. Muchos se han ido molestos conmigo, se han enojado porque les he aclarado con la Biblia abierta. No, papá, te están engañando, el diezmo es bíblico. No, papá, te están engañando, tienes que congregarte y tienes que servir al Señor. Y se han enojado y han hablado, ¿hasta de qué me voy a morir? Pero tengo que hablar con la verdad. Tengo que ser claro con lo que el Señor enseña. Tenemos que transmitir un legado, pero un legado lleno de integridad, de santidad, de pureza. ¿Por qué? Porque eso que logre guardarse en tu corazón es lo que después tú vas a transmitir a tus hijos y a tus siguientes generaciones. Nosotros ya lo estamos haciendo con nuestra nieta. Ya estamos empezando a hablarle, mi nuera ya le enseñó su primer versículo, Filipenses 1:6, ya lo repite la periquita así como si nada. 4:13, perdón, sí, Filipenses 4:13. O sea, porque estaba pensando en el 1:6. Y ya lo repite. Y eso es conectar generaciones. Eso es hablar de lo que Dios quiere hacer. Vamos a estar meditando algunos de estos versículos. Quiero hablártelos, me voy a ir rapidito, ponga mucha atención en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2, la primera parte. Dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Dios les dijo, cuando los sacó de Egipto, les dijo al pueblo: yo voy a hacer mi pacto con ustedes y no lo voy a quebrantar. Ahora, tengamos claro que eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, pero también nos lo dijo a nosotros el día que vinimos a Cristo. Porque Cristo, amados, es nuestra tierra prometida. Si nosotros vinimos a Cristo y Dios nos dijo: has venido a formar parte de la familia de Dios y yo estoy haciendo un pacto contigo, pero no lo voy a invalidar. Y la instrucción era en el versículo 2, dice: por su parte, ustedes no deben hacer pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Podemos ver, podemos estar, pero no debemos participar. ¿Por qué? Porque después nuestro entendimiento se embota y empezamos a caer en sincretismo. Empezamos a tomar una actitud permisiva de decir: bueno, no me quiero ver tan religioso, voy a ir con ellos al antro. Bueno, no me quiero ver tan religioso, voy a hacer lo mismo que ellos hacen. Y nuestra doctrina empieza a contaminarse por tener ese contacto con el mundo secular o con el mundo, pues prácticamente lo que es Satanás, donde Satanás gobierna. Dios por eso era muy claro y les decía: no deben contaminarse, no deben participar. Ahora, hemos estado hablando de gracia y hemos quedado en claro que la gracia no es licencia para pecar. La gracia es libertad plena, pero no es permiso para participar de lo que hace el mundo. Debemos seguir derribando los altares que el mundo levanta, pero lamentablemente
Los cristianos están o estamos malentendiendo la gracia y estamos empezando a participar activamente de las cuestiones del mundo. Ayer me tocó ver un video de Annette Moreno. Quien conozca a Annette Moreno era la cantante del Grupo Rojo de Manuel Espinosa, y subió un TikTok grabando canciones de Rocío Dúrcal. Oye, bueno, está bien, o sea, tienes la gracia de Dios y te acuerdas de una canción romántica que le cantabas a tu esposa, pues escúchala en tu casa. Pablo decía, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Lo importante es no ser piedra de tropiezo. ¿Cómo puede ser alguien que da conciertos, que da predicaciones, que da seminarios, que proclama la santidad, estar haciendo este tipo de prácticas? O sea, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ella grabó una canción que hablaba de eso, de guardar el corazón. Porque está pasando muchos cristianos. En una ocasión me tocó también ver un video de Marco Barrientos, un hombre de Dios, ¿verdad? Yo no sé, digo, todos, aquel que crea que está firme, mire que no caiga. También en una boda cantando Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez. Lo tumbaron, de volada lo tumbaron en el video de YouTube. Ya después lo busqué para enseñárselo, no me acuerdo a quién, y ya no estaba, ya no está de hecho el video en YouTube. Y tú que te quedas sorprendido. Ahora, ¿por qué Dios permite que veas eso? Precisamente para eso. Aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Mucho cuidado, o sea, mucho cuidado. ¿Hasta dónde puedes, pero hasta dónde no debes? ¿Dónde empieza tu libertad, pero dónde termina y dónde empieza la esclavitud del mundo? Allí es donde dejamos de conocer y de tener entendimiento de lo que Dios es en nuestra vida. Dios nos dice, no invalidaré mi pacto, pero ¿qué es lo que hace que ese pacto se rompa? La desobediencia, que viene a ser piedra de tropiezo. Segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Dice, pero desobedecieron mi mandato, dice el Espíritu Santo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se contaminaron? ¿Por qué participaron? ¿Por qué dejaron que el mundo los hiciera olvidarse de mí? Versículo 3. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, aleluya. Y sus dioses, ojo, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Dios le había prometido al pueblo, ustedes guárdense, ustedes no participen, pero como me desobedecieron y no quisieron creerme, no les voy a quitar a los amorreos, ni a los cananeos, ni a los moabitas, ni a los amonitas. Van a seguir allí y van a hacer una espina en sus costados, y ellos constantemente los van a estar seduciendo para hacerles piedra de tropiezo, para que puedan caer y puedan apartarse de mí. Y Alexia nos enseñó en la mañana, todas las cosas para los que amamos a Dios cooperan para bien, aún las debilidades. Si dependemos de la gracia y descansamos en la gracia de Dios y entendemos que Dios ha permitido ese tipo de pruebas, ¿para qué? Para ver dónde está mi corazón. Dios les dijo, como ustedes me desobedecieron, yo voy a permitir que sigan teniendo esas piedras de tropiezo que les podrán hacer caer en cualquier momento. Viene la desconexión. Versículos 7 y el versículo 10 solamente. El 7 y el 10. Dice el versículo 7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las cosas grandes que el Señor había hecho por Israel. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Dónde está el secreto de mantener nuestra relación fuerte con Dios? ¿Dónde está el secreto de no perder nunca tu avivamiento?
¿Dónde está el secreto de no apartarte nunca, de no apartar nunca tu corazón de Dios? Pues no dejes de practicar lo que Dios te enseñó. No dejes de recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. No dejes de recordar lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque si te subes al carro y en lugar de poner tu memoria USB ahí con tus canciones, con tus alabanzas, te acuerdas y pones un CD de Alejandro Fernández, aleluya, me dediqué a perderte, aleluya. Y te aganchas y te acuerdas de Estela Núñez, y te acuerdas de José Alfredo Jiménez, y te acuerdas de Javier Solís, y toda la hora de trayecto al trabajo te la fuiste escuchando puras alabanzas seculares. Gloria a Dios. Y de regreso igual. Pero el Espíritu Santo grita interiormente a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No, papá, los hijos de Dios no escuchan eso. No porque sea pecado, lo he enseñado muchas veces, porque puede contaminar tu corazón, puede apartarte del Dios vivo y puede hacerte caer en pecado. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dante Gebel invitó a Cristian Castro a su iglesia, a River Church. Millones de gentes que van a River Church. Y ahí estaba Cristian Castro y le estaba echando flores. Y ahí estaba cantando Cristian Castro, ¿verdad? Y delante de toda la iglesia. Y donde estés, nunca voy a olvidarte. ¿Para qué? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Quieres ser popular? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres subir tus vistas, tus reproducciones? Ahora él se jacta, ¿verdad? Se jacta abiertamente. Dice, no, yo voy al restaurante y pido unas coronas ahí para comer. La mejor cerveza mexicana. Pues sí, papá, pero si lo haces, hazlo cuando estés solo. Si ese es tu tesoro, pues cómetelo solo, no andes embarrando. Porque después todos los que estás viendo tu video en vivo, todos están subiendo, ay, gloria a Dios, aleluya, gracias pastor, nos abres los ojos, nos ha hecho ver que no somos esclavos. Mueran religiosos, mueran, que se los lleve el payaso. Hay que tener mucho cuidado. No somos legalistas. No marcamos ni etiquetamos lo que Dios nos da para disfrutar como pecado, pero sí alertamos el riesgo constante de seguirlo y apartarte del conocimiento del Dios vivo. Ojo, mucho, mucho ojo. Vamos a tu Biblia, aquí la Reina Valera, donde estamos. Vamos a leer de los versículos 11 al 13 de este mismo capítulo 2. 11 al 13, dice el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué sucede después de apartarte del Dios vivo? Pues que te lleva a pecar. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ojo, ahorita vamos a explicar esto. Sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En la Biblia encontramos recurrentemente muchos nombres de dioses paganos, pero quiero enseñar hoy directamente o específicamente sobre Baal. Baal, la palabra Baal significa Señor. Entonces, para los pueblos paganos, para los pueblos que circundaban al pueblo de Israel, al pueblo del Dios verdadero, ellos tenían su propio Señor o su propio Baal. Pero dentro de este nombre había muchas expresiones o muchas manifestaciones para cada pueblo. Como es un Dios falso, ojo, como es un Dios falso, sigue siendo un Dios falso porque muchas partes le siguen buscando. Como era un Dios falso, cada pueblo tenía su propio Dios. Para algunos era Baal Zebub, para otros era Baal Peor, para otros era Baal Berit. ¿Y qué significa cada uno de ellos? Vamos a verlos. Baal Zebub
Sí, que hoy en el Nuevo Testamento aparece como Belzebú o el príncipe de los demonios. Baal-Zebub, su significado es el señor de las moscas o el señor del estiércol. A él se le ofrecían heces fecales, no quiero decirlo en castellano, se le ofrecían heces fecales como ofrenda de adoración. Se le ofrecían niños recién nacidos hasta los 3 años como ofrenda de adoración. Y la referencia la tenemos en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 3, en la palabra de Dios para todos. Dice así: pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: ve y encuéntrate con los mensajeros del rey Ocosías y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? En la tierra de Ecrón, el señor era Baal-Zebub o Belzebú, el señor de las moscas. Y el Señor recurrentemente, cuando hacían esas prácticas, estaba encima del pueblo. Ahora, eran israelitas los que habían aprendido esas prácticas y ahora estaban adorando. Otro Baal, Baal Peor. Y este Baal Peor significa el Señor de la brecha. Ojo con este nombre. ¿Por qué el Señor de la brecha o del sendero? Porque habría un camino para apartarte del Dios vivo. La referencia está en Números 25 del 1 al 3 en la palabra de Dios para todos. Los israelitas se establecieron en Acasías y allí los hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas. Empezaron a corromperse con las mujeres moabitas. Ellas invitaban a los israelitas a acompañarles en los sacrificios para sus dioses falsos, y los israelitas comían de esos sacrificios y adoraban a esos dioses falsos. De esta manera Israel, el pueblo escogido de Dios, comenzó a adorar a Baal Peor, lo que hizo que el Señor se enojara con Israel. Empezaron a adorar a Baal Peor y él les abrió una brecha para irse directito al infierno. Aleluya. No es de esa época, ¿eh? Ahí está el antecedente o la base o la plataforma, porque hoy sigue sucediendo. Muchos cristianos, ¿verdad?, empiezan a disolver o diluir sus relaciones, empiezan a andar con muchachos o muchachas que practican cosas que atentan en el corazón de Dios, y tarde que temprano terminan practicando lo mismo. Terminan cayendo en las mismas aberraciones o abominaciones y su corazón se aparta del Dios vivo. Por eso cuando ustedes jóvenes empiezan una relación de noviazgo, es mi responsabilidad llamarlos a cuentas, a ver cómo va esa relación. Porque eso no quiere decir que Dios te dé la oportunidad o la capacidad de redimir la vida de un joven o de una señorita que no conoce al Señor. No le estamos diciendo lo contrario. Sí, Dios te da la oportunidad. Si el Espíritu Santo te da la señal, si tienes un amigo que empieza por ahí a pretender, o una amiga que empieza por ahí a cerrarte el ojito y a guiñarte, y Dios te da la oportunidad de redimirlo por medio del conocimiento de Jesucristo, gloria a Dios, qué bueno. Pero cuando el Espíritu Santo no te muestra tal cosa y te lleva a vivir de diferente manera, ojo, porque vas a terminar apartándote del Dios que salvó tu vida y que quiere salvar a todo aquel que está alrededor de ti. Yo doy gloria a Dios por la vida de Omarcito. Doy gloria a Dios por esas palabras, esas convincentes que me dijo: pastor, yo creo que es momento de un cambio en mi vida. Y eso es de valientes, Omar, no cualquiera. Es más fácil decir: no, yo no necesito eso. Porque yo lo dije muchas veces, no creas así que yo también me salvé. Yo lo dije muchas veces: no, yo no necesito eso. ¿Para qué? Yo quiero seguir con mi vida igual. Pero Dios tenía otro plan, y Dios sigue teniendo otro plan. Siguiente,
Baal Berit. Baal Berit significa Señor del pacto. Baal Berit, Señor del pacto. Por ahí les puse mal, muchachos. Creo que les puse también Señor de la brecha. Pero Baal Berit significa Señor del pacto. Y la referencia está en Jueces 8:33. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Los hijos de Israel volvieron a prostituirse, a apartarse del Dios vivo y fueron tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. ¿Por qué? Porque la religión tiene la carta o el menú muy extenso. Tú tienes por dónde escoger. La Biblia nos enseña que tenemos un solo Dios y un solo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y un Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero la religión te enseña que tú tienes muchos dioses, y así como ellos escogieron a Baal Berit, hay quienes eligen a San Ptolomeo, San San aquel, o a la Virgencita de la Caridad del Cobre, o a la Virgen de la Candelaria, o a ¿por qué? Porque hay mucha variedad, pero repito, son deidades falsas, inventadas por hombres, por religiones, no por el conocimiento del Dios verdadero. Una vez un jovencito me preguntó, bueno, pastor, ¿y por qué hay muchas vírgenes? ¿Por qué hay la Virgen de San Juan de los Lagos? ¿Y por qué hay la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe? Le digo, no es que en realidad haya muchas vírgenes, sino que según la tradición de ellos, ¿verdad?, ha tenido apariciones en diferentes regiones del mundo, pero ellos siguen diciendo que es la misma Virgen María. Pero lo que sucede realmente es que se adapta culturalmente a cada región y se les ofrece, de acuerdo a sus propias condiciones culturales, a una deidad. ¿Para qué? Para que ellos puedan elegir adorarla, así como ellos eligieron adorar a Baal Berit. ¿Por qué a los mexicanos, cuando apareció, ¿verdad?, en los tiempos de los indios, porque cuando llegaron los españoles a evangelizar, que ellos adoraban a María, ¿verdad?, como es la religión católica, ¿por qué les presentaron a los indios a una virgen india? Porque si no, no iban a creer. O sea, no se necesita ser tan inteligente. No se necesita ser inteligente, ¿por qué? Porque si no les presentaban una virgen india, pues no iban a creer. ¿Y quién se las tenía que traer? Pues un indio también, Juan Diego, que según la historia, pues nunca existió. Nunca existió. Y ahora ya hasta es santo, San Juan Diego. ¿Cómo? Vi que está apuntando sus regalías. Para que cada quien escoja deidades. Porque esa es la herramienta de Satanás, de Belcebú, del señor de las moscas, del señor de la pudredumbre, del engañador. Ofrecerte cualquier otra cosa, dioses con D chica, para que adores en lugar de adorar al Dios verdadero. Según la mitología cananea, Baal era el hijo de El, el dios principal, y Acera, la diosa del mar. ¿Quién era Baal? Según la mitología cananea, era hijo de El y Acera, la diosa del mar. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a su propio padre El, que fue visto como débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y Mot, el dios de la muerte y del inframundo. Un dato histórico, ¿verdad? Ese era el contexto de la deidad Baal. Cananeos, filisteos, moabitas, amorreos, fereceos y amonitas tenían cada uno su propia versión de Baal, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su preferencia. Aquí estamos viendo nada más 3, sí, pero cada uno de estos pueblos tenía su propia versión de Baal. Por eso los judíos, para poder identificarlo, los llamaban o los identificaban
como adoradores de los Baales. Por eso la Biblia dice, fueron en pos de los Baales, porque no era un solo Baal, eran muchos Baales, o sea, eran demasiados con tal de que pudieran apartarse del Dios verdadero. Por eso es importante, y qué bueno, me gustó la alabanza de hoy, ¿verdad? Enfocada y centralizada en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que no hay otro nombre que nos haya sido entregado a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y en el cual hay salvación, porque nuestra identidad está en Jesucristo, en Jesús. Él vino a la tierra a darnos vida eterna a través de su muerte y su resurrección, pero en Él tenemos identidad, en Él estamos completos, en Él todo lo tenemos, en Él tenemos la gracia, en Él fuimos adoptados, en Él fuimos injertados en el pueblo de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Jesús, no en los Baales. Y quiero que veas algunas imágenes antiguas, ¿verdad? Aquí obviamente ya están arregladas con la tecnología, pero es algo así como ellos manifestaban gráficamente a Baal. Y la primera imagen, si la ponemos por favor, a ver si la tienen en el mismo orden, Edson y Alex. Esa es la primera. Baal lo representaban gráficamente como un hombre joven, vigoroso, fuerte, pero con cabeza de toro. Y le ofrecían, ahí está, bebés. Era el sacrificio más común que ellos entregaban a Baal. Siguiente, por favor. Y no es casualidad, ¿verdad? ¿A quién se parece? O sea, para ellos era Baal, Zebub, Peor o Berit. Pero ahí se ve más semejante al que nosotros conocemos actualmente como Belcebú o el diablo o Satanás o el señor de las tinieblas. Y la última, por favor. Ahí está en un tiempo de adoración, postrados delante de Baal, delante de la estatua de Baal, ¿verdad? Tocando cornetas, tocando alabanzas. Y según le estaba ayer leyendo, esa estatua tenía movimiento en las manos, estaban sincronizadas, que tenía un fuego interno dentro de esa imagen, tenía un fuego ardiente, tenían leños, y conforme se iba calentando, se activaba un mecanismo que hacía que los brazos se levantaran y la criatura que ponían ahí, porque la ponían viva, no crean que estaba muerta, la criatura que estaba ahí, se levantaban los brazos y caía dentro de la panza, que era el horno. Ahora dirás, ¿por qué? Porque Baal o Satanás lo que quiere hacer es romper generaciones. Por eso, si recuerdas, cuando el pueblo le hizo la petición a Aarón que les fabricara un ídolo, ¿verdad? Que les fabricara un ídolo, que les fabricara un dios, porque quizás Moisés ya no iba a regresar del monte. Aarón, perdón, les quitó todos los artefactos de oro que tenían y les fabricó un becerro de oro o un toro, ¿verdad? Que ellos conocían como Moloch, pero Moloch es el mismo Baal. En algunas culturas lo conocían como Moloch, el dios Moloch, pero realmente era uno de los Baales, que viene siendo Moloch, Baal, Amón, que significa Señor de multitudes. Baal, Amón o Moloch, Señor de multitudes. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Satanás, que se le adore, que se le rinda pleitesía. Por eso le dijo a Jesús, todo el mundo te ofreceré riquezas, fama, mujeres, licores, todo lo que se te ocurra, ropas de diseñadores, caras, lo mejor que quieras. Sí, postrado, me adorares, porque quiero ser el Señor de multitudes, de mucha gente. Y mucha gente, y con mucho cuidado y con mucho respeto y con temor y temblor, voy a decir esto,
Mucha gente cuando hace sus peregrinaciones, cuando hace sus rezos, cuando hace sus reuniones de adoración, que nosotros también las hacíamos, no estamos excluidos, nosotros también participábamos de rodillas, llega, peca. Estábamos adorando a un tipo de Baal. Un compañero de trabajo, muy católico, pero más pecador que yo, el hijo de Dios, me decía: no, compadre, ustedes están equivocados, mira, nosotros somos muchos, mira, en la peregrinación íbamos como miles y no sé qué. Sí, papá, pero ¿a quién iban adorando? ¿A quién adorábamos? Por eso Pablo en una de sus cartas les dice: pero Dios les concedió que se apartaran de esa extraña forma de vida, se apartaran de los ídolos, de los dioses falsos. ¿Para qué? Para venir al conocimiento de la verdad y entonces empezar a adorar al Dios verdadero. Porque la mayoría de quienes estamos aquí, salvo la familia pastoral, porque los muchachos crecieron ya cuando sus padres ya eran ministros, ya conocían al Señor, nunca vivieron eso, ni practicaron estas cosas que nosotros, que venimos de la cuna tradicional, sí las practicamos, que obviamente gracias a Dios ya fuimos a un encuentro, ya el Espíritu Santo nos redarguyó, ya pedimos perdón y ya fuimos llenos del Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y fuimos libres de esas prácticas. Pero es bueno que nosotros conozcamos esto. ¿Para qué? Para que lo veamos con una cosmovisión correcta. No ande criticando, ni ande juzgando, ni ande regañando a la gente que lo hace, porque primero nosotros también lo hacíamos. Veámoslos con amor. Lo hacen porque no conocen la verdad. Nosotros, gloria a Dios, ya el Espíritu Santo nos abrió los ojos. Me gusta mucho una ilustración que escuché una vez del pastor que estaban una señora con una cajita de gatitos regalando en una plaza y pasaba y traía un cartelón ahí que decía: gatitos, se regalan gatitos católicos. Y pasaba la gente y pasaba y decía: chis, ¿por qué gatitos católicos? Como nosotros éramos, ¿verdad? Y luego de pasada, no sé, una semana, ya cambió el cartelón y ya decía: se regalan gatitos cristianos. Se bajó una señora con mucha incertidumbre. Ah, caray, ¿por qué ahora? Oiga, ¿por qué le tenían católicos y ahora le pone cristianos? Y sabes que ya abrieron los ojos. El que entendió, entendió. Y no es por nosotros, hermanos. No es por nosotros. Dios tuvo misericordia y nos abrió los ojos. Y Dios nos ve así como con ojos de amor. Dios ve con ojos de amor a aquellos que van en peregrinaciones, que van en ese tipo de manifestaciones, porque no ha habido quien les hable la verdad. Y gloria a Dios, qué bueno que ya los jóvenes se pusieron las pilas y van a empezar a llevar el evangelio a las calles, tanto que anduvimos por ahí insistiendo, y que sea también un reto para cada uno de nosotros. Aleluya. Quiero leerte Levítico 18 del 20 al 25. Levítico 18, 20 al 25 en la Reina Valera contemporánea. Dice el versículo 20: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo para no deshonrarte con ella. No ofrezcas ningún hijo tuyo a Moloc para que sea quemado. No deshonres así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto aberrante. Por eso hablamos en contra de las perversiones sexuales, de la mentada libertad de género, no porque seamos homofóbicos, porque la Biblia dice que es un acto aberrante, porque están lastimando el corazón de Dios. No te acostarás con un hombre como si fuera mujer, porque no es mujer, es hombre. Es hombre, eso es un acto aberrante. Versículo 23. Eso es muy duro, pero también existe, y también, aunque usted no lo crea, como dice el programa, aún ya en los ranchitos olvidados sigue sucediendo. No te allegarás a ningún animal para deshonrarte con él. Ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él. Ese es un acto
perverso, lo que comúnmente se le conoce como bestialismo o relaciones sexuales con animales. O sea, qué tremendo que aún en esos detalles tan bochornosos y tan sucios y tan pervertidos, Dios tenía que dejarles instrucciones dentro de la palabra. Versículo 24, no se contaminen con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas, y con ello la tierra se contaminó, pero yo castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. ¿Por qué? Porque adoraban a Moloc, a Baal Amón, el señor de las multitudes. En Jeremías, creo que es el capítulo 7, si mal no me recuerdo, es donde viene cuando el pueblo adoraba a otra diosa o a otra que ellos llamaban la reina del cielo, que viene a ser lo que ahora sucede en la cultura mexicana, ¿verdad? Como la reina de México. Ellos adoraban a una reina del cielo, y qué curioso que dice que las mujeres se juntaban, amasaban la masa para hacer las tortas, que en México se conocen como los tamales, ¿verdad? Y los hombres traían la leña y todos hacían una fiesta y hacían un gran festín en honor de ¿quién? De la reina del cielo. Y dice el Señor ahí en Jeremías 7, y estoy indignado de ver eso. Jeremías, no intercedas por ellos. Jeremías, no clames por ellos, porque ya les dije una vez y les volví a decir y les volví a decir y lo siguen practicando. No intercedas por ellos. Cállate, porque los voy a consumir. Gloria a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Y gloria a Dios que tenemos la oportunidad de predicar y de hablar esta verdad. Pero hermanos, hay una urgencia. Tenemos que seguir conectando estas generaciones. Tenemos que seguir hablando la verdad del Señor. Levítico capítulo 20, versículos 1 al 5, Reina Valera contemporánea. El Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que todo israelita o extranjero varón que viva en Israel y ofrezca alguno de sus hijos a Moloc, será condenado a muerte, el pueblo entero lo apedreará. Yo me pondré en contra de ese hombre, lo eliminaré de su pueblo por haber entregado sus hijos a Moloc y por contaminar así mi santuario y profanar mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra se desentiende de lo hecho, ojo con ese versículo 4. Si el pueblo de la tierra se desentiende de lo hecho por quien entregue sus hijos a Moloc y no lo condene a muerte, yo mismo me pondré en contra de ese hombre y de su familia y lo eliminaré de su pueblo junto con todos los que lo hayan imitado y se hayan prostituido yendo en pos de Moloc o Baal Amón. Si alguien va en pos de Moloc, yo mismo lo eliminaré. Pero si los demás hijos se dan cuenta de lo que están sucediendo y no se levantan como atalayas, sino hablan en contra de esa práctica, aún ellos pagarán las consecuencias. Es lo que estamos leyendo aquí de manera parafraseada. No era responsabilidad solamente de quien lo estaba practicando, sino de aquel que viendo la práctica se callaba. Por eso somos atalayas, por eso somos voces de alerta. Repito, no de manera condenativa o haciendo juicio o llevando condenación, sino hablando la verdad. ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no buscas a Dios de esta manera? ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Por qué no vamos a la Escritura? ¿Por qué no lees tu Biblia en casa para que conozcas? Hay cosas muy fuertes, por ejemplo, esto que estamos aquí nosotros aprendiendo, no se le podemos enseñar a alguien por primera vez. Bueno, a Omar le tocó, ¿verdad? Que tiene aquí 2 semanas con nosotros. Le tocó escuchar esto muy fuerte y yo sé que ahí después el pastor va a tener tiempo de aclarar algunas dudas. Pero no podemos hablar de estas cosas así tan fuertes con alguien que no conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque se va a asustar.
Va a decir, ah, caray, te estás volviendo loco, ¿no? ¿Qué onda con eso? No, ¿por qué lo relaciones? ¿Por qué dices que algo que hacían en la Biblia hoy viene a ser un tipo de Satanás? Pues porque lo es. O sea, realmente, aquí lo conocían como Baal, pero realmente es Satanás o el príncipe de la potestad del aire. Y esto lo vemos, si me acompañas por favor, Mateo capítulo 12. Todos los judíos conocían quién era Baal, aún en los tiempos del Nuevo Testamento. Mateo 12, versículos 22 al 24. Dice el versículo 22. Entonces fue traído a Jesús un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo ahora veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebub o Baal-Zebub, príncipe de los demonios. ¿A quién le atribuían los milagros de Jesús? A Baal. Los religiosos siempre van a decir que seguir a Jesús es incorrecto. Porque así, pues así piensan, ¿no? Realmente de nosotros. Dicen que estamos mal, que estamos destinados a la condenación, que por eso nos dicen, tu religión verdadera te está esperando, tu mamá María te está esperando, para que vuelvas a sus brazos, para que vengas a la religión verdadera. Se lo hacían a Jesús. A Jesús le decían, no, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de Baal y tú haces milagros por el poder de Baal. Ya después Jesús les aclara, les dice, pues todo reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Yo no puedo echar demonios delante de aquel que es el Señor de los demonios. ¿Verdad? ¿Cómo voy a atacar su propio reino? Es ilógico, ¿no? Él les decía, pero si por el Espíritu Santo hago estos milagros, verdaderamente vengo de parte de Dios. O esto proviene de parte de Dios. Tenemos que aprender y tenemos que conectar generaciones. Ahora sí, ya terminé la introducción, vamos a entrar al mensaje. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, por favor. ¿Cómo? No, si no termino, si ahorita, es más, nomás vamos a empezar, porque si no quiero ir así tampoco tan pronto y que se vayan a llevar doble chuleta y luego se me van a indigestar. Si estamos aprendiendo algo, de veras, de veras. Primero de Samuel, capítulo 2. Sí, amén. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice el versículo 22, ojo acá. Pero Elí era muy viejo, hablando del sacerdote Elí, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo sus malos procederes. Verso 24, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Verso 25, si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El sacerdote Elí ministraba delante de la presencia de Dios, mientras sus hijos, que eran sus ayudantes o eran sus consiervos, o a lo mejor servían en la alabanza, o a lo mejor servían en alguna otra área del templo, dice que practicaban el pecado abiertamente. Aún en otra parte de aquí más adelantito dice que tomaban de las ofrendas
que llevaba al pueblo a ofrecer en sacrificio. Dicen, a ver, ¿qué traes? No, vengo esto a ofrecerlo en el templo. No, 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 presta, pasa aduana, primero a mí. No, 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 ¿qué te pasa? Lo tengo que llevar al templo. No, 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 primero yo. Y el sacerdote Elí, que era de poco carácter o cero carácter, no podía estorbarle a sus hijos viendo el pecado que cometían. Y solamente aquí les dio esta regañadita que acabamos de leer. No, mis hijitos, ¿por qué andan haciendo esto? Porque si pecan contra el hombre, pues el hombre los juzga, pero ustedes están pecando en contra de Dios. Tengan cuidado. Pero dice la Escritura que ellos no lo escucharon. ¿Por qué? Porque Dios conocía sus corazones y Dios ya había tomado la decisión de acabar con ellos. Había una desconexión y sin embargo hay esperanza. ¿Por qué? Porque mientras los hijos de Elí se estaban apartando, estaba creciendo una generación por medio del pequeño Samuel que servía y ministraba delante de la presencia de Dios. Dios mismo se encargaba de empezar a reconectar la generación que le servía y que le conocía y le temía, que se había roto a través del linaje sacerdotal del sacerdote Elí. Capítulo 3, versículos 10 al 14. Capítulo 3, versos 10 al 14. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oiga le resumbarán ambos oídos, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel, pequeño, había sido dejado por Ana, su madre, en el templo para que creciera, para que se preparaba, y dice que desde muy pequeño él ministraba en la casa de Dios, y hubo una ocasión en que él lo escucha, mientras estaban durmiendo él y el sacerdote, él lo escucha, que le habla, Samuel, Samuel, recordarán esa lectura, y que él va 3 veces y le dice, Señor, ¿me estás hablando? Pensaba que era Elí el sacerdote, y le dice Elí, no, yo no te estoy hablando, y vuelve otra vez a dormir y regresa otra vez, Señor, me volviste a hablar, no soy, hasta que Elí, ojo, que Elí, que había perdido la capacidad por el pecado de sus hijos, había perdido la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, se dio cuenta que ahora quien lo estaba escuchando era el pequeño Samuel. Se deprimió, se puso triste, supo que sus horas estaban contadas y sin embargo con integridad le dijo a Samuel, no, mijito, no soy yo el que te está hablando, es el Señor. Si te vuelve a hablar, dile, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Y sucedió esto que acabamos de leer, que el Dios le dijo a Samuel, dile a Elí que porque no les estorbó a sus hijos, ni él mismo mostró carácter, lo voy a consumir a él y a sus hijos y a toda su generación, y nunca más nadie de su casa me conocerá ni me servirá. Todo por no saber escuchar cuando Dios habla. Cuando Dios nos dice, sé piedra de tropiezo para tus hijos, estórbale a tus hijos, incomoda a tus hijos. ¿Para qué? Para que no se desconecten de Dios. Sigue conectando generaciones. No permitas que sus corazones se aparten. ¿Y qué creen? Esta historia continuará. Porque no termino, me quedan 10 minutos y no termino, así que lo dejamos para la próxima semana. Siga leyendo sus notas. El que no alcanzó a tomar notas, si gusta, yo tengo todo el material en WhatsApp, se lo puedo mandar para que lo lea y lo estudie en su casa.
Edson, ¿me apoyas, por favor? Y quiero cerrar con esta reflexión. Ya la semana próxima, primeramente Dios, entramos ya en materia en cómo podemos nosotros conectarnos con nuestras generaciones. Pero sí quiero que esté meditando esto. ¿De dónde está el antecedente? ¿O de dónde viene el deseo de apartar a nuestros hijos de la presencia de Dios? Viene del mismo corazón del infierno. Satanás está interesado en apartar a nuestros hijos de sus caminos. Quiere verlos así como terminaron los hijos de Elí. Quiere verlos como terminaron los hijos del sacerdote Aarón. Quiere verlos como terminó aún el rey Saúl, que pervirtió y contaminó su corazón. Y no entendió que había sido desechado por no escuchar la voz de Dios. Y Dios llamó a un rey que fue el rey David, que quedaría en su lugar. Dios quiere advertirnos de dónde proviene esa intención. Del centro de Satanás, del infierno. Y tenemos nosotros la responsabilidad de seguir buscando con todo honor, con toda justicia y con toda santidad la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo despierte dentro de nuestros corazones la santidad que requiere el llamarnos hijos de Dios. Es una tremenda responsabilidad, se los he dicho muchas veces. Es un gran honor y es un gran privilegio ser llamado hijo de Dios, pero más que eso es una tremenda responsabilidad. Un día tendremos que dar cuenta no solamente por nosotros, sino también por nuestros hijos. Cuando mis hijos eran pequeños, yo que no conocía, yo que vivía una vida desordenada, muchas veces enseñaba a mis hijos a atentar en contra de Dios. A algunos, creo que a Alex y a Eder, les alcancé a dar a tomar cerveza que yo tomaba y me daba risa. Los enseñaba a decir maldiciones, palabrotas y les festejaba. Y me di cuenta, cuando conocí esta verdad, me di cuenta que yo mismo en mi torpeza los estaba consagrando a Baal. Y pedí perdón a Dios en su momento, cuando ellos todavía estaban más pequeños. Hablé con ellos y les pedí perdón. Yo creo, hasta ahorita nadie me ha dicho que se acuerde, pero yo creo que ninguno de ellos se acuerde de haber visto a su papá, gloria a Dios, de haber visto a su papá ebrio o enseñándoles cosas impropias. Desde que creo que tienen uso de razón, conocen que su papá sirve al Señor Jesús y que camina o busca caminar en la santidad que Él nos demanda. Pero yo sí lo hice y tuve que pedir perdón. Y quiero que cerremos este tiempo haciendo esta reflexión. ¿Qué estás haciendo o qué no estás haciendo? Ojo, ¿qué estás haciendo o qué no estás haciendo que provoque que se rompa una generación que sirve a Dios? ¿Hasta dónde estoy siendo inteligente espiritualmente y estoy permitiendo que Dios siga dejando un legado en el corazón de mis hijos o de mis nietos? ¿Y hasta dónde no lo estoy haciendo? Porque mucho tenemos de responsabilidad los padres, no solamente los hijos. La próxima semana vamos a entrar ya más con los hijos, ¿verdad? Ahorita entramos en la parte del legado de los padres, pero mucha responsabilidad tenemos nosotros como papás. Papás espirituales, pero también papás carnales. Yo hasta este momento, no estoy satisfecho, pero he procurado, dentro de las capacidades que el Espíritu Santo me da, de ser piedra de tropiezo para aquellos que han permitido que pueda ser piedra de tropiezo. Porque hay ovejas que no se dejan pastorear, ¿sí sabía eso? O sea, hay ovejas que sí se dejan pastorear, ahí pujan y reniegan y hacen así como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Pero se dejan ahí. Pero hay ovejas que no se dejan pastorear y se enojan y te voltean y te avientan tierra así con las patas para atrás y se van enojados. Y no se dejan pastorear porque no quieren ver un cambio. Y después pues tú lo ves por ahí navegando, ¿verdad? Y batallando y cayéndose y dando tropiezos. Me acabo de enterar de una jovencita, una niñita que estaba aquí con nosotros como a los 10 años, así como empezó Alexia,
Y que pues ahorita se fueron, ¿verdad? Se fueron sus papás enojados porque los regañó, porque hicieron ahí cosas inadecuadas. Anduvieron ahí, pues apartándose, ¿verdad? Haciendo cosas que no deben. Y se fueron y resulta que la muchachita se embarazó de un chiquillo de 14, 15 años. Y andaba y servía en la alabanza en otra iglesia. Así con un embarazo de 6 meses y medio y sus papás les decía que tenía colitis, que traía el vientre inflamado. Y no se dieron cuenta hasta que empezó con dolores de parto. Y no lo digo a manera de, ándenle, se los merecen para que se les quite. No, porque como pastor me duele. Porque siempre que oro por todas las personas, no oro nada más por los que están aquí, también por los que se fueron. Siempre oro por los que se fueron y digo, Señor, pues todo obra para bien, y yo sé que si tú dejaste que se fueran y que se enojaran conmigo, pues tú así lo quisiste, pero me duele, o sea, me duele. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién le va a responder por ese bebé, un huerco, un mocoso de 14, 15 años? Si yo veo a mi Edson que tiene 21, le digo, mi hijo tan niño, ahora un chiquillo de 15, y es un siervo de Dios, ¿verdad? Es un siervo de Dios, pero pues, como un niño. Y lo voy a subir, voy a hacer una cápsula y lo voy a subir en TikTok. Digo, ¿quién le va a responder? Y lo que más me preocupa es que en lugar de poner ahí atención en lo que está sucediendo, los que tiene ahora como pastores le hicieron fiesta, le hicieron un baby shower y le hicieron festejo con toda la iglesia. Hágame el favor. Me preocupa, porque está rompiendo una generación. Porque hay pastores que no son pastores, así como hay ovejas que no son ovejas, que son cabritas, pero no han visto el espejo que dice ahí en Hebreos, y que sigan pensando que son ovejas, pero son cabritas que todavía trepan ahí árboles y trepan peñascos. Pero ¿hasta dónde está nuestra responsabilidad? No dejemos nunca de hablar, no dejemos nunca de perseverar y de luchar y de conectar nuestras generaciones. Si Satanás ha ganado terreno en alguna área, pues esforcémonos y hagamos nosotros todo lo posible por recuperar el terreno que el enemigo nos ha ganado. Recuperar aquello que Baal ha sembrado en esta generación. Y hablemos con firmeza. Sigamos hablando con firmeza lo que Dios está revelando, y que en nuestras vidas acontezca, y que yo estoy orando, Señor, que ese avivamiento que está ocurriendo en Kentucky, que venga para México, y que casa de oración un día no vengamos nomás a orar 2 horas, sino que nos quedemos toda la noche, aleluya, y que sigamos orando, pero porque nos duele lo que está pasando, que nos duela la condición no solamente de los que no creen ni de los que no conocen, sino también los que aún creen que son cristianos, los que piensan que son cristianos, pero bíblicamente no son. O sea, si comparamos su cristianismo con los principios de la palabra, pues no son cristianos. Y en esa congregación donde está esta niña, el pastor les predicó y les dijo, tengan mucho cuidado y no se anden juntando con cristinos. Y yo me quedé viendo con mi suegra y digo, pero si todos los que están adentro son cristinos, entonces ¿con quién se van a juntar? Y digo porque todos los conocemos, ¿verdad? La vecina chismosa de ahí de la colonia, la vecina que vende todo caro, la vecina que se la pasa hablando de toda la comunidad, a la que una vez le tuve que andar regañando ahí porque andaba levantando chismes ahí detrás de toda la colonia, porque no les enseñan principios, porque no les enseñan a vivir como Jesús vivía. Y tomemos la responsabilidad, tomémosla. Estemos meditando en todo esto que estudiamos el día de hoy, repasándolo, y la próxima semana, con el favor de Dios y la gracia del Espíritu Santo, terminamos esta enseñanza. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hacer una oración para ser despedidos. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, gracias, mi Rey, por lo que has hablado este día en nuestras vidas. Señor, pedimos sabiduría de lo alto para digerir poco a poco, Señor, cada una de estas palabras que hemos recibido hoy,
cada una de estas palabras, Señor, que tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas y que nos hace entender y ver el compromiso tan grande que tenemos delante de ti para seguir proclamando la verdad auténtica del Evangelio, y que no permitamos que el príncipe de la potestad del aire rompa estas generaciones de amor y de justicia, que te aman, que te buscan, que te sirven, y que intente seducir, engañar con las tentaciones que el mundo ofrece. Padre, gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo te ruego, Señor, que si hemos recibido instrucción directa de parte tuya, si cada uno de nosotros hemos recibido alguna dirección específica para ponerla en práctica en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros conocidos o familiares, pues que lo hagamos, Señor, que tomemos valor de nuevo y que hagamos lo que tú nos estás hablando, Señor. A fin de cuentas, para eso nos dejaste tu palabra, para enseñarnos, para aconsejarnos, para redarguirnos, para convencernos de pecado y para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Hoy, mi Dios, agradecemos tanto la confianza que tú nos tienes para hablarnos esta palabra y para confiarnos, Señor, la palabra que hemos de seguir hablando a nuestros amigos y conocidos. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por aquellos que tenemos poco tiempo, Señor, como Jesse, como Mar, Padre, que algunas cosas quizá fueron demasiado fuertes en esta enseñanza, pero que sea tu Espíritu Santo trayendo paz, y que si hay alguna inquietud o alguna duda, Señor, pues con sabiduría y diligencia se pueda pedir consejo con el pastor, con la pastora Lulú, Señor, o con cualquiera de nosotros, que a fin de cuentas para eso estamos. No somos solamente pastores, sino somos mentores para guiar, para enseñar, para aconsejar, para que haya un crecimiento sano. Ese es nuestro deseo, que haya un crecimiento sano, bíblico, con sana doctrina, Padre, que conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libre. Gracias te damos, mi Rey, te alabamos, te bendecimos. Salimos de este lugar, pero nunca, nunca, mi Rey, de tu presencia, porque tú estás con nosotros. Tú así lo prometiste y nosotros creemos que tú estás con nosotros todos los días. En el todopoderoso nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor?